Vamos a estar fuera de la serie de Mateo, pero ya la próxima semana vamos a retomarla, pero tiene una razón de ser. La próxima semana vamos a estar celebrando lo que es el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos o Palm Sunday en inglés. Así que el día de hoy vamos a estar viendo el pasaje de Zacarías capítulo 9 y el sermón de hoy lleva por título Un rey humilde. Así que vamos a estar cubriendo capítulo 9 de Zacarías, verso 9 al 17 y vamos a estar tratando los versículos durante la exposición del mensaje. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el versículo 9 y usted piense en lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús, cuando Él entra en Jerusalén, al leer este versículo. Dice así la palabra del Señor: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, en estos momentos, Señor, hemos leído tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas grandemente, Señor. Puedas darle la exhortación. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que tú tienes algo que entregarnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos estar atentos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Zacarías, quiero darle un poquito de contexto porque no es un libro que se predique mucho, es uno de los profetas, pero el libro de Zacarías fue escrito alrededor del año 520 o 580 antes de Cristo. Recuerden que Jesucristo marca una división en la era de la humanidad. Nosotros medimos ahora los años antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿en qué año estamos? En el año 2025, ¿después de qué? Después de Cristo. Así que aunque algunas personas tratan de decir que Jesucristo no existió, sabemos que aunque no lo declaren como el Hijo de Dios, como nosotros lo hacemos y lo reconocemos, aún así no pueden negar que Jesucristo es un personaje histórico, no solamente avalado por los escritos bíblicos, sino también por fuentes extrabíblicas. Muchas personas escribieron acerca de Jesucristo, así que Jesucristo, quieran o no, existió. Fue una persona histórica y para nosotros el Hijo de Dios. Así que estamos hablando acá del año 500 antes de Cristo aproximadamente, y Israel se encuentra en un periodo post-exílico. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerda que Dios les había prometido bendiciones a los israelitas, pero también había hecho ciertas advertencias? ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos desobedecían la palabra del Señor, iban a sufrir consecuencias. Ahora nosotros pensamos que solamente esas cosas le pasaban a los israelitas y que nosotros ahora, como estamos bajo la gracia, podemos vivir como se nos antoje, como queramos. No es así. No es así. Nosotros también vamos a enfrentar consecuencias cuando desobedezcamos la palabra del Señor, aunque seamos sus hijos, por supuesto que sí, porque el Señor dice que al hijo que recibe, Él lo disciplina, lo azota, dice la palabra del Señor. Así que muchas veces necesitamos ser disciplinados por el Señor. Y esto es exactamente lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Habían desobedecido, Dios los había entregado en manos de la nación de Babilonia, ese imperio babilónico, y habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ahí hay muchos profetas que se van a levantar, como por ejemplo el profeta Daniel, que fue ahí sirviendo en el reino de Babilonia. Entonces, están en una situación difícil. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida. Cuando estos imperios llegaban, ellos sitiaban la ciudad y la destruían por completo, le prendían fuego. Así que tenemos las murallas de Jerusalén derribadas, el templo de Salomón está completamente destruido. Así que ese es el escenario. Ellos están en el cautiverio. Así que nosotros vemos que Zacarías profetiza durante el periodo que Judá está bajo el imperio persa.
Cuando viene el imperio babilónico, después viene un imperio más grande aún, es el imperio persa. Ahora, algunos imperios tenían tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que les permitían a los pueblos conquistados poder ejercer la religión siempre y cuando no fueran en contra de los valores del reino, del imperio. Los romanos también lo hicieron. Durante el imperio romano, cuando Judea estaba siendo gobernada por Roma, ellos tuvieron tolerancia religiosa. Eso quiere decir que ellos podían practicar la religión judía. Así que nosotros vemos que el pueblo en este momento está regresando a Jerusalén para poder reconstruir las paredes, la ciudad y el templo. Uno de los reyes de estos imperios, el rey Ciro, firmó un decreto y les permite ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Así que vemos que ellos se están volviendo. Había incertidumbre, había desánimo y había una profunda necesidad de restauración. Ellos se encontraban bajo el juicio de Dios, escúcheme bien, debido a la desobediencia. Y siempre nosotros hemos dicho y lo hemos repetido y no me cansaré de repetirlo. Sin obediencia no hay bendición y en la desobediencia hay consecuencias. Así que ellos se encuentran bajo el juicio de Dios. Pero aún así, Dios, aun cuando Él mismo permitió que estas naciones oprimieran a Judá, aún así Dios los ama, les da su misericordia, los anima y además les promete restaurarlos. Muchas veces lo he visto durante mi experiencia como pastor, personas que pecan y el Señor les da una oportunidad, otra oportunidad. Siempre el Señor va a querer restaurarnos. Las consecuencias hay que vivirlas. Las vamos a vivir. El pecado te trae consecuencias, pero Dios siempre va a querer restaurarte. Ahora lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones producto de nuestra propia nula dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos encaminamos en la vida en base a nuestras propias ideas, propios pensamientos, no consideramos lo que el Señor nos dice. Y producto de eso enfrentamos consecuencias. Podríamos dar muchos ejemplos en la vida. El Señor nos dice que el sexo, por ejemplo, está guardado para el estado santo del matrimonio. Pero hoy en día, ¿qué te dice la sociedad? Si tú si estás de novio, tú puedes tener intimidad con tu novio, no importa. Total, si hay amor, todo se vale. Eso dice la sociedad hoy en día. Y por eso que muchas señoritas a veces salen embarazadas y el muchacho cuando ve que la niña está embarazada, si te he visto no me acuerdo. Y la niña se queda sufriendo, embarazada y ya con todos sus planes cortados. ¿Y por qué sucede eso? Porque Dios pone límites. Él puso límites para disfrutar de la sexualidad dentro del marco del matrimonio, no cuando hay noviazgo. Entonces, toda desobediencia a los principios bíblicos trae consecuencias. ¿Por qué el Señor pone esos principios? Porque quiere cuidarnos. Al Señor no le gusta ver muchachas jóvenes embarazadas y no saben de quién es el hijo. Dios no quiere ver eso, por eso que Él ha establecido principios para que nosotros podamos guiarnos por esos principios que Él ha dejado en su palabra. Así que aún así el Señor siempre va a tener misericordia de nosotros y va a querer restaurarnos. El imperio persa era tolerante y les dejaba practicar su religión. Así que les iba a permitir regresar a Jerusalén a reconstruir. Y aquí nosotros vamos a observar más adelante que se produce la construcción de lo que nosotros llamamos el segundo templo de los judíos. El primer templo, uno de los más grandiosos templos que se ha construido, el templo de Salomón, fue totalmente destruido. Y ahora ellos van a reconstruir el segundo templo.
Y lo reconstruyen, por cierto. Gozaron después de esto un poco de libertad, aunque momentánea. Ahora, la historia nos dice que ese segundo templo también fue destruido. En el año 70 después de Cristo por el emperador romano Tito, destruyó completamente el templo. Los judíos pensaban que se le había acabado ya la adoración a Dios. Y a veces también nosotros pensamos igual que los judíos. Pensamos que adorar a Dios es solamente venir a este edificio, que por cierto tenemos un hermoso edificio. Pero el edificio no nos limita para adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios en cualquier lugar. Ahora, algunas personas van a decir, pastor, entonces yo no necesito ir a la iglesia porque me han sacado de contexto. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted no venga a reunirse como el Señor lo ha establecido. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no tengan como algunos tienen por costumbre de no congregarse. O sea, congregarse es algo que es parte de la responsabilidad como cristiano. Lo que estoy tratando de decir es que no solamente puedes adorar al Señor aquí, lo puedes hacer en tu hogar también, cuando estás manejando, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu casa, puedes adorar a Dios, pero tenemos la mentalidad que solamente se adora a Dios aquí, en el edificio. Y por eso que afuera tenemos una doble vida, un doble estándar. Dios no está allá afuera, está aquí nomás, está aquí en estas cuatro paredes, pero sabemos que Dios es omnipresente y omnisciente, Él está en todo lugar. Así que cuando estás en tu casa y estás navegando por la internet con tu computadora, con tu celular, escondido, Dios sabe lo que estás viendo. Dios sabe la foto que estás viendo, el material que estás bajando. Dios lo sabe. Así que Dios también está ahí, no solamente aquí. Los judíos tenían esa mentalidad que Dios solamente estaba en el templo. Pero el Señor dice que ya no habitaría más en templo hecho por la mano del hombre, sino que habitaría en el corazón del hombre. Así que ellos van a reconstruir ese segundo templo que, como les dije, después sería destruido nuevamente. Así que Dios usa a este profeta Zacarías para animar al pueblo y para profetizar acerca de un futuro glorioso que les esperaba. Imagínense, Dios levanta a este profeta para darle ánimo y ellos están viendo todo destruido. ¿Cómo estaba el ánimo de ellos? Por supuesto que era difícil cobrar ánimo cuando ves todo destruido, pero lamentablemente era consecuencia de sus propias acciones. Así que en este contexto, Zacarías anuncia que iba a venir un rey mesiánico que traería paz y salvación a su pueblo y la victoria final sobre los enemigos de Dios. Ahora, Zacarías, según lo que vemos en el capítulo 1, él es del linaje sacerdotal y su mensaje combina ciertas exhortaciones y llamados a la obediencia, también con visiones proféticas acerca de la restauración de Israel y la venida del Mesías. De hecho, en este libro se considera bastante mesiánico, ya que también habla, por ejemplo, de la traición hacia Jesús por parte de Judas y habla de las 30 piezas de plata. Estamos hablando más de 500 años antes de que sucedieran estos hechos. Así que en Zacarías 9, el profeta describe tanto el juicio contra las naciones vecinas, está anunciando el juicio hacia Filistea, Damasco y a Tiro, también como el futuro de Israel. Así que muchas veces en la profecía bíblica tiene un doble cumplimiento. Tiene un cumplimiento en ese tiempo, pero también a veces la profecía apunta hacia el futuro. Esto es maravilloso. Primero, el cautiverio y liberación. Está profetizando la liberación, aunque no menciona explícitamente el imperio persa, pero la profecía estaba dirigido a eso. También está la segunda parte, que es la esperanza mesiánica y un reino futuro. Ahora, ¿sabe qué? Es muy importante esto, porque los judíos difieren de la interpretación cristiana de este pasaje. Cuando nosotros leemos Zacarías capítulo 9,
nosotros podemos ver claramente la imagen de Jesús en Mateo cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén. Hosana, Hosana, en las alturas, ¿cierto? Hosana al rey que viene. ¿Y qué hacen ese día? Los judíos empiezan a poner palmas en el suelo y Jesús entra montado en un pollino de asna. Así que nosotros vemos que esta profecía es el cumplimiento de eso. Sin embargo, los judíos ven parte de este cumplimiento en la restauración de Jerusalén y en el templo, pero aún esperan al Mesías prometido. Ellos todavía están esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Por eso dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque la salvación viene por los judíos. Pero ahora el plan de Dios era alcanzar a todas las naciones de la tierra. Usted no es judío, yo tampoco. Somos gentiles, aunque hay algunos cristianos que les da el ser judaizantes como antes y piensan que por hablar hebreo van a ser más santos. ¿Usted lo ha escuchado o no? Muchos idolatran la bandera de Israel. Yeshua. En vez de Jesús dicen Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Cuando lo saludan a usted le dicen Shalom, que significa la paz sea contigo. No porque hablemos hebreo vamos a ser más santos. No se trata de lenguaje. Pero ellos están esperando al Mesías y el Mesías ya vino. Ellos también necesitan ser alcanzados. Muchos malinterpretan también la escritura del libro de Romanos cuando Pablo está hablando hasta que todo Israel sea salvo. Entonces Israel va a ser salvo completamente. No es así. Porque no hay salvación sino solamente a través de Cristo. Los judíos, los israelitas también necesitan a Cristo y si alguien rechaza al Mesías, también la condenación está sobre ellos. Pero Dios siempre se guarda un remanente. Así que Dios tiene un remanente también allá en Israel. Así que ellos difieren de la interpretación cristiana. Para los cristianos este cumplimiento tiene en la entrada triunfante de Jesús. Vamos a ir al pasaje. Primero, el rey humilde y justo. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando un asno sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabe lo que vemos acá? Que esta profecía tiene un cumplimiento en Mateo capítulo 21 con la entrada triunfante de Jesús. Ahora, me gustaría hacer un contraste entre los reyes terrenales y el Rey de Reyes, o Jesucristo. A diferencia de los reyes terrenales venían con ejércitos y con poder militar para mostrar su poderío. El Mesías se presenta con humildad, con justicia, trayendo salvación a su pueblo. En la antigüedad, los reyes y los conquistadores solían entrar a las ciudades montados en caballos de guerra y con un gran escuadrón simbolizando poder y conquista. Sin embargo, en contraste, el Mesías prometido entra montado en un asno, en un animal de carga humilde que refleja humildad, mansedumbre y un reinado de paz. Así que cuando Jesús entra, está cumpliendo una profecía que Zacarías había dado hace más de 500 años atrás, del momento en que él entraba a Jerusalén. Cuando Jesús responde a Poncio Pilato, él le dice lo siguiente: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que los judíos en ese tiempo no entendían de que Jesucristo no era un rey como los reyes humanos. Él venía a establecer un reino espiritual. Por eso que cuando vienen a aprender a Jesús, a arrestarlo, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedrito, el mal genio, ¿qué es lo que hace?
Va y le corta la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? No, no, detente, no. Toma la oreja, la restaura, un milagro, por cierto. ¿Y qué le dice Pedro? No, yo no he venido a esto. Mi reino no viene con espada. Yo traigo un reino diferente. Así que muchas personas también quieren llevar un evangelio con enfoque en el mundo. Ellos esperaban un reino diferente, un reino que destruyera a los romanos y los liberara. Mucha gente hoy en día también piensa de otra manera. Hay gente que le gusta estar en el mundo y disfrutar también de los beneficios de la iglesia. Como dicen en mi país, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y ahí están tambaleando. Se tambalean para allá y para acá. Es que me gusta la iglesia, me siento bien, pero también me gusta darme mi escapadita, escondido de mi esposa, y hago esto, esto, otro. Quieren estar en el mundo, disfrutando los placeres de la carne, que te va a destruir. Pero nuestro Mesías nos ha venido a mostrar un reino espiritual. Mire lo que dice Juan 15, 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy de este mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso que nosotros como cristianos no pensemos que la gente que no es cristiana nos va a amar. Por el contrario, nosotros para ellos somos como la piedra en el zapato, molesto. Somos como la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Con una partícula negativa y con otra negativa que se repelen, las partículas iguales se repelen. No, ellos no quieren escuchar de la palabra de Dios porque aman sus placeres del mundo. Por eso que cuando tú te conviertes al cristianismo y tu familia no es cristiana, su familia se va a poner en contra de ti. Tú vas a perder amigos también, porque ahora tú quieres santificar tu vida y te van a decir, ¿pero cómo? Te lavaron el cerebro. ¿Acaso no puede ir ahora y pasémosla bien? Vamos a tomarnos una cervecita, si no hay nada de malo. ¿Qué? ¿Acaso te lo prohíben en la iglesia? Porque el diablo es cerdo. Y como, por supuesto que no hay una prohibición explícita en la Biblia, todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas personas van a ponerse en contra tuya. No esperes que vas a caer bien. Empiezas a hablar de Dios y ya como que te ponen mala cara, ya empiezan a correr, ya llegó este y hablan entre dientes, ya llegó este, el aleluya, este fanático. Porque hablan de ti. No busques excusas. A veces queremos como justificar nuestras acciones. Una vez hablando con una persona acerca del licor y tratando de aconsejarlo a que fuera luz en el mundo, yo le dije, ¿qué pasaría si fuera la inversa? Porque a ti te han visto bebiendo alcohol públicamente, pero ¿qué pasaría si me vieran a mí? No, pastor, ahí estaría mal porque ¿tú crees que me creerían? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Si tú también eres un hijo de Dios. Si yo me tengo que cuidar, tú también. O sea, porque tú no eres pastor, tú tienes derecho a hacer cualquier cosa. No, tú eres también lavado y santificado por la sangre de Cristo. También lo que tú haces puede ser de ocasión para caer a otros. Porque si yo uso mi libertad, podría hacer caer a muchos. Porque si yo decidiera beber en público y me tomara una copita de vino, aunque sea 100 ml, algo que ni siquiera me va a hacer daño, me ven ahí y ¿qué van a decir? ¡Oh! No sabéis nada.
El pastor destita un choro español, pero estaba borracho. Porque usted sabe que la gente siempre amplifica todo lo que ve. Cuídate. Tienes libertad en Cristo, pero no uses la libertad como excusa para el libertinaje. Cuídate de lo que haces. Tú eres luz. Tú tienes que mostrar un ejemplo diferente. Porque muchas veces, pero si la Biblia no prohíbe beber, sí, no lo prohíbe. Pero también te manda a que no seas de ocasión de caer al más pequeño. Así que tenemos que ser sabios para ejercer nuestra libertad. Así que el mundo te va a aborrecer cuando tú sigues a Cristo. Eso es normal, se va a poner en contra tuyo. Pero es preferible agradar a Dios, como decía Pablo, antes que a los hombres. Segundo, la paz y el fin de la guerra. Zacarías 9, versículos 10 al 13. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espalda de valiente. Así que, ¿sabe qué? En estos versículos nosotros vemos algo que usted tiene que leer entre líneas, between the lines, como dicen los americanos. Usted tiene que leer ahí, poner ojo. En Zacarías capítulo 9, verso 9, está hablando el profeta de la primera venida de Jesús, cuando él entra a Jerusalén. Pero en Zacarías, en el versículo siguiente, 9:10, está asociado con la segunda venida de Cristo. Imagínense, en 2 versículos tenemos la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga en poder y gloria para reinar sobre esta tierra, está hablando de un reino que abarcará toda la tierra. Así que ahí está hablando de su segunda venida. El profeta anuncia que el rey destruirá los carros de guerra y los arcos de batalla. Y esto simboliza la paz que traerá el Mesías, y su reinado no será establecido por fuerza, sino por la justicia y la gracia de Dios. Además, el pacto de su pueblo será restaurado y los cautivos serán liberados. Eso es lo que está prometiendo en estos versículos. Ahora, en un sentido inmediato, si nos vamos en ese tiempo, cuando la profecía se da, Dios fortaleció a su pueblo para luchar contra los enemigos opresores. De hecho, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe un periodo que se llama el periodo de silencio, que son 400 años donde Dios no habla a través de profeta. No habla. Dios guarda silencio. Entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo hay 400 años de silencio. Durante ese tiempo se levantó una familia de los macabeos y lograron la independencia momentánea, porque nuevamente después fueron oprimidos por los romanos. Así que eso fue de manera inmediata, pero en un sentido mayor esta profecía apunta al reinado de Cristo, quien trae verdadera paz entre Dios y los hombres. Porque después ellos volvieron a ser oprimidos. Pero ahora Él está prometiendo una liberación final. Efesios 2, capítulo 14, verso 16. Mire lo que dice. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que en Cristo podemos experimentar esa paz. Tercero, la victoria de Dios y la salvación de su pueblo. Versículos 14 al 17 dice así: y Jehová será visto sobre ellos,
y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Así que Dios acá es representado como un guerrero que defiende a su pueblo. Y la victoria final está asegurada en él. Los versículos aquí 14 al 15 muestran cómo Dios lucha por Israel. Él defiende a su pueblo. Y los versículos 16 al 17 hablan de la restauración y la bendición del pueblo de Dios. Porque Jehová, su Dios, salvará en aquel día como rebaño a su pueblo. Y esta es una imagen de protección y de bendición futura. Cristo es el cumplimiento final de esta profecía. Su victoria en la cruz y su futura segunda venida asegurarán el establecimiento definitivo de su reino. El reino de Dios no se ha manifestado en plenitud todavía, pero cuando lo haga, dice Pablo, que toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿No le parece maravilloso eso? Denle un aplauso al Señor. Así que usted crea en Dios o no, un día usted va a estar delante del trono de Dios. Y cuando lleguemos delante del trono, usted va a estar solo. Ahí no va a estar su esposa, ni su hijo, ni la abuelita que oraba por usted. No. Ahí usted se las va a tener que arreglar solitos con el Señor. Y cuando usted esté delante de la presencia del Señor, entonces, si usted le recibió en vida, usted le entregó su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados y fue sellado con el Espíritu, el Señor le va a decir, bien, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos que estén delante de Él y su nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida, va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al sufrimiento eterno. Porque algunos piensan que después de la muerte no pasa nada. ¿Qué pasa después de que me muero? No, ya el hombre no tiene memoria. Falso. Todos vamos a resucitar. Sin embargo, algunos resucitaremos para vida eterna y algunos resucitarán para condenación eterna, para el castigo final, el lago de fuego. El lago de fuego que ha sido preparado para Satanás y sus demonios. Dios no lo diseñó para el hombre, pero lamentablemente todos aquellos que rechacen al Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Vamos a estar terminando. Este pasaje de Zacarías del capítulo 9, versos 9 al 17, nos muestra la humildad del rey mesiánico. Nuestro rey es humilde. La paz trae victoria final al que garantiza a su pueblo. Y nosotros dice que tenemos que imitar a Jesús. Dios es humilde. Y nosotros muchas veces somos orgullosos, somos tercos, no somos mansos. Algunos incluso dicen manso pero no menso. Está bien, sea manso pero sea astuto, como serpiente. Pero usted tiene que ser manso, imitar el carácter de Cristo. Él quiere que nosotros seamos personas dóciles, enseñables, que nos dejemos enseñar por Él. Él no quiere hombres y mujeres orgullosas. Porque el Señor dice que al orgulloso Él lo mira de lejos, pero el que se humilla será exaltado. Que podamos venir en humillación y reconocer que necesitamos de Cristo cada día.
Y que podamos decir como Pablo, no queriendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Yo llevo muchos años en el Evangelio. Muchos años en el Evangelio. Más de 20 años en el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Sigo luchando día a día con la carne, con el viejo hombre que quiere muchas veces salir. Cuando mi esposa se enoja conmigo. ¿Dónde está mi esposa? Ahí. Y el viejo hombre quiere salir a responder. Me muerdo la lengua. Tenemos que luchar día a día. Si todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. Porque Pablo, incluso el apóstol Pablo, uno de los considerados más grandes apóstoles, que decía, no hago lo que quiero hacer y termino haciendo lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo corruptible? Porque encuentro que hay una ley en mí. Claro, es la ley del pecado. Porque ahora está la concupiscencia humana y el Espíritu Santo y tu parte espiritual y tu parte carnal están en pelea dentro de ti. ¿Sabes cuál va a ganar? La naturaleza que alimentes más. Si alimentas la parte espiritual, entonces la parte carnal va a ser vencida. Pero si alimentas la parte carnal, va a vencer a la parte espiritual. Por eso que muchas veces hay personas que son cristianas y se descarrían. Son gente que vive en la carne, como dice Pablo en el libro de Gálatas. Son cristianos carnales. Han confesado a Cristo, pero llevan una vida carnal. El Señor quiere que nosotros dejemos esa vieja naturaleza y podamos revestirnos de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Así que tenemos que ser como nuestro Rey, humilde. Pastor, yo soy humilde. Ya, si me lo dijo, ya no lo es. No hay para qué estar diciendo que uno es humilde, hay que demostrarlo. También como alguien me dijo una vez, pastor, yo soy enseñable. No, usted no es enseñable, ya me lo ha demostrado. Una cosa es decir que es enseñable y otra cosa es verlo con acciones. Hay gente que no es enseñable. Cristo es nuestro Rey humilde y justo. Así como Jesús entró en Jerusalén en un asno, debemos seguir su ejemplo en nuestra vida. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él siendo Dios. Y nosotros no queremos servir. Cuando Él vino a darnos el ejemplo de servicio, dice que Él se humilló hasta la muerte. Se despojó. Y Él vino con forma de siervo, semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Y nosotros a veces no somos capaces de servir a los hermanos, de servir a alguien más. Y dice que tengamos el mismo sentir. Ese sentido de servicio. Dios quiere que nosotros seamos personas serviciales, personas que amen a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Los cristianos somos personas serviciales, que Dios quiere que nosotros nos involucremos en las cosas del reino, en las cosas de su iglesia. Segundo, la verdadera paz o el shalom, como dicen los judíos, viene de Cristo. No debemos nosotros confiar en fuerza humana ni en los recursos del mundo, sino en la paz que Cristo nos da, la cual sobrepasa todo entendimiento. Yo me voy a quedar tranquilo cuando consiga mi casa y mi carro. Usted puede tener una casa y un carro y usted lo contempla.
Ah, qué bueno, que tengo casa y tengo carro. Y si un día queda sin casa y queda sin carro, ¿qué va a hacer? ¿Se le acabó la vida? No, porque nuestra esperanza no tiene que estar en las cosas materiales. Dios nunca lo va a dejar solo. Aunque pasemos dificultades, aunque pasemos una tragedia, Dios jamás te va a dejar solo. Muchas veces queremos encontrar esa paz en las cosas materiales. Mire lo que dice Juan 14, 27, y aquí es donde encuentran la verdadera paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenga miedo. Cuando haya dificultades, experimente la paz del Señor. Él le va a dar la salida. Usted póngase a orar. Quedó sin trabajo, no importa, póngase a orar. Señor, tú eres mi provisión. Ayúdame, Señor, abre una puerta. Yo recuerdo hace un par de años atrás, tuve una mala administración financiera y caí en una deuda con un banco. No dormía, literalmente, no dormía. Llegué a una iglesia y el pastor estaba predicando justamente esa palabra donde están los despreciados, los desechados con David. Y ahí estaba yo. Y ese día el pastor animó al pueblo a buscar a Dios, a entregar esos problemas, y yo lo hice. Decía, yo te sacaré del hoyo cenagoso. Y confié en el Señor. Yo humanamente no sabía cómo salir de eso. Pero para la gloria de Dios, Él me ayudó y salí de eso. Pude ver la mano de Dios. Tercero, y esto es algo muy importante, porque Dios siempre cumple sus promesas. Así como Israel fue restaurado y fortalecido, nosotros también podemos confiar en que Dios cumple su palabra en nuestra vida. Cada cosa que Él ha prometido la cumplirá y usted puede vivir confiado y sin ansiedad del mañana. Usted puede vivir confiado. Él cumple sus promesas. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dios es un Dios que su palabra la cumple, no como nosotros. A veces a usted le han prometido y no han cumplido. Sí, incluso nosotros mismos a veces no hemos cumplido. Yo creo que todos no hemos cumplido. Mira, espérame a las 3 de la tarde. Son las 3:30 y usted todavía no llega. Ya no cumplió. No cumplió. Así que no prometa si no va a cumplir. Yo lo he aprendido muy bien, especialmente con mi hija Naomi. Porque las mujeres nunca se olvidan de lo que uno promete. Y de chiquitita. Así que a veces cuando viene Naomi y uno está ocupado, papá, podemos salir el viernes, viene, y uno está, espérame, papá, ya, ok. Y el viernes te lo cobran. Papá, tú me dijiste, ¿cuánto te lo he dicho? No, tú me dijiste. Nosotros no somos buenos para cumplir promesas, pero el Señor las cumple. Pero que tú sí seas sí y tú no seas no. Que seas una persona creíble. Si dijiste que ibas a llegar a las 3 de la tarde, usted llega antes, porque eso habla de usted. Cuando usted se comprometa, cumpla. A veces a mí me ha pasado, ando en el supermercado y veo a algún hermano que no lo he visto como hace 3 semanas, 4 semanas en la iglesia, y ahí me ve y como que se hace el desentendido, como que no me vio. Hermano, pastor, ¿cómo está? Hermano, ¿qué le ha pasado?
cuando lo veo en la iglesia, no, pastor, es que he tenido muchos problemas, y ahí la excusa. Pero el domingo, sin falta, pastor, sin falta estoy ahí. Viene el domingo y naca la pirisnaca. Nada. Si te he visto no me acuerdo. Me lo han prometido tantas veces cuando veo algo. No, pastor, el domingo sin falta. No se están comprometiendo conmigo. Lo están haciendo con Dios. Así que usted que sea una persona que cumple sus compromisos, aunque sea el más mínimo, cúmplalo. Sea alguien de palabra. ¿Conoce a alguien que usted no le cree nada? Nada. ¿Conoce a alguien que se compromete con usted y usted le cree? No le cree ni lo que sueña. Hay personas así, que ya se le han hecho tantas veces que usted ya no le cree. Es como el cuentito ese de Juanito y el lobo. Tantas mentiras que usted ya no le cree. Que nosotros no seamos esas personas, que seamos personas que cumplen su palabra. Y podemos tenerse la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo ha prometido regresar y Él lo va a hacer y esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios.